indagación sobre lo que será la sentencia de Genaro García Luna, el que llamaron el superpolicía del gobierno de Felipe Calderón, que ahora está enfrentando cargos como un miembro más básicamente de las organizaciones del crimen transnacional, como dice el gobierno mexicano. Genaro García Luna va a recibir una sentencia fuerte, una sentencia seguramente ejemplar. No vamos a ver un caso como el que probablemente sí veamos dentro de algunas semanas o meses en los casos de Joaquín Guzmán y de El Hijo del Chapo y del Mayo Zambada, donde, bueno, ahí aparentemente pudiera haber una colaboración y a cambio de esta colaboración, bueno, había una reducción. Hay que entender esto no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también político. Genaro García Luna, pues realmente ya es alguien que en este momento para México, para Estados Unidos, tiene muy poco, por no decir que ningún valor político. Es decir, su credibilidad está sumamente erosionada y es muy diferente, por eso mencionaba yo el ejemplo de El Mayo Zambada y el ejemplo de el hijo del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán, porque ellos sí, en cambio, tienen todavía un peso político distinto. Ellos son o eran los líderes de una facción del cártel de Sinaloa, cada uno, y finalmente lo que digan o puedan decir, bueno, tendría más peso político tanto en Estados Unidos como en México, entendiendo esto en el sentido de que, bueno, en este momento además en Estados Unidos hay en marcha un proceso electoral, entendiendo que ese proceso electoral difícilmente, salvo que las encuestas se equivoquen demasiado en un lado o en otro, será otro proceso como el de 2016 o el de 2020, muy apretado, muy discutido, donde seguramente vamos a ver pues una enorme resistencia de quien pierda para aceptar que perdió precisamente por esta diferencia, digamos, estrecha, particularmente si es por supuesto el lado republicano, que ya tiene, bueno, el antecedente de 2020, donde ante una elección que no fue estrecha, pero fue dudosa, bueno, discutió mucho esa derrota. Entonces, entendiendo esto, en este momento Genaro García Luna ya no es una persona de interés político, porque así haya dicho lo que haya dicho o haya acusado a quien haya acusado, en México su credibilidad es de cero. Es alguien que, bueno, empezó a erosionar su credibilidad desde que estaba en el gobierno con el famoso montaje de Florence Cassés y mucho más cuando el gobierno de Peña revierte esta decisión y le entrega a Francia con la insistencia que tenía Nicolás Sarkozy de que se le entregara a Florence Cassés y bueno, pues prácticamente echa por tierra el caso que sustentaba a Genaro García Luna como el superpolicía, porque el caso de los Zodíaco, particularmente, más allá de todas las detenciones que hizo como secretario de Seguridad Pública, y los capos que en su momento abatió, como por ejemplo Nacho Coronel, el caso de Beltrán Leiva o la detención de la Barbie, ninguno era tan importante para Genaro como el caso de los Zodíaco, porque aquí, bueno, lo que estaba demostrando es que realmente era un super policía, que estaba realmente haciendo una labor de investigación que había descubierto, según él, una banda de secuestradores, pues además inmisericordia, y donde además estaba inserta una francesa, una extranjera. Entonces, tenía todos los componentes, digamos, para hacer un escándalo mediático. Y bueno, cuando Peña manda de vuelta a Francia a Florence Cassette, pues me parece que desde ahí ya Genaro García Luna empezó a morir políticamente como personaje y su credibilidad, pues por ende. Y en este momento, pues realmente ya tiene una credibilidad cero, se le han descubierto innumerables mentiras, mentiras que se empezaron a vislumbrar desde que estaba en el cargo. Hubo varios periodistas que en su momento fueron destapando estas, digamos, irregularidades o estas incongruencias en la manera en la que se combatía el narco, ¿no? Donde aparentemente, pues el tema era que el gobierno había tomado partido y ahora sabemos que fue así en favor de un bando en particular y pues estaba unido ese bando contra el resto de cárteles. Entonces, en este momento, mañana puede salir Genaro García Luna a acusar a Peña Nieto, a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, que realmente no tendría ningún peso político ni aquí ni allá. Es alguien que por lo tanto llega a esta sentencia en una enorme debilidad y pues no nos debiera sorprender una sentencia que fuera muy contundente precisamente por esta debilidad, porque Estados Unidos ya no tiene nada que sacarle y tampoco es alguien que le interese a México, entonces pues no tiene, diría García Márquez, no tiene quien le escriba ya. Hay dos cosas que pidió: la posibilidad de ir vestido no con el traje regular de un preso, de un reo,
sino para ir con saco y corbata de traje. Y la otra, la posibilidad de hablar públicamente a la hora de la sentencia o posterior a la sentencia. ¿Qué espera uno o qué se puede esperar que diga? Bueno, uno supondría que dado que ya no tiene nada que perder, por lo que acabamos de vertir, seguramente sí va a haber alguna declaración, si no tremendista, al menos sí nos podemos esperar en el menor de los casos una declaración enigmática que revele lo que cada quien crea que está revelando, es decir, ese tipo de declaraciones donde hay una verdad ahí a medias. Yo pienso que es lo menos que nos podemos esperar, pero no descartaría que también señalara a algunos personajes, es decir, como ya no tiene nada que perder, pues finalmente el hombre está ante la posibilidad de pasar toda su vida en una celda encerrado y no volver a ver la luz del sol, pues al final del día sí pudiera quizás eventualmente señalar a varios personajes políticos mexicanos. Yo no descartaría incluso que señalara a Felipe Calderón. Me parece que seguramente Genaro García Luna debe de sentirse abandonado por Felipe Calderón. Aquí hay que entender que más allá de que si Genaro hizo cosas y Calderón las sabía o no, Calderón las avaló y resulta, digamos, al menos poco creíble o poco esperable que el presidente de México no supiera lo que estaba haciendo su mano derecha en el tema de la seguridad. Al menos algunas cosas tendría que saber o al menos algunas cosas le tendría que haber pedido autorización. Entonces, a mí me parece que de quien más se puede sentir abandonado, rencoroso, Genaro García Luna es de Felipe Calderón, de que indudablemente lo ha abandonado. Quizás hubiera esperado una defensa de parte del expresidente que no llegó y una defensa también del propio PAN, porque finalmente hay que entender que Genaro fue un personaje que transitó, sí, efectivamente vivió su cenit en el sexenio de Calderón, pero transitó desde el sexenio de Fox y pudiera decirse incluso que en un bajo perfil desde el final del sexenio de Ernesto Zedillo. Entonces es un personaje que transita 12 o 13 años en la política mexicana y que bueno, una vez que está caído, nadie lo defiende, pero hay que entender a cuántos de estos personajes seguramente Genaro García Luna les hizo favores. Entonces, yo no me extrañaría nada una declaración contra personajes de acción nacional en el sentido de ese abandono. Tampoco me extrañaría que el gobierno estadounidense negociando, ya no digamos la sentencia, yo veo totalmente inviable que Estados Unidos haya negociado la sentencia, pero sí digamos la dureza de dónde va a estar recluido Genaro. Es decir, quizás el tema de, bueno, te puedo mandar esta prisión que verdaderamente es terrible, esto como donde está PDD, que hay pésima comida, que no vas a ver la luz del sol y las celdas apestan, o te puedo mandar a una prisión donde pues igual vas a estar encerrado, pero hay buena comida y está bonita. A cambio de que a lo mejor tú agarres y lo que tú sabes de fulano, fulano y fulano, pues por favor mañana dilo. A mí tampoco me extrañaría, por lo tanto, que hiciera alusión a algunos personajes de Morena. Yo veo muy poco probable, sin embargo, aunque hay una expectativa en este sentido, yo veo muy poco probable que haga alusión a la actual presidenta, no hacia el expresidente, que pudiera estar más en el radar. A la actual presidenta yo objetivamente lo veo imposible que haga alusión Genaro García Luna, primero porque cuando Genaro estaba, digamos, en la parte más alta de ese poder, realmente, si tú lo recuerdas, si lo recuerda el auditorio, Claudia Sheinbaum desaparecía un poco de la escena pública. Claudia Sheinbaum termina su encargo en el gobierno de López Obrador, que luego es el gobierno de Encinas cuando él se va a la campaña presidencial. En Y la Claudia Ciudad de Sheinbaum, México, ¿no? sí, en el gobierno del Distrito Federal, y entra Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum se va un poco al bajo perfil, se regresa a la academia, sí está participando, sí va a los mítines de López Obrador cuando hay campañas en 2009 y 2012, pero entre estas campañas Claudia Sheinbaum realmente no tiene mayor relevancia, no aparece, no da declaraciones, se dedica a lo suyo. Entonces yo por esa razón veo francamente complicado que mañana haya una declaración, aparte de que eso sí sería, en este momento que está tan tensa la relación con Estados Unidos, y que yo no tengo la menor duda en ese sentido de que el caso de Ken Salazar va a acabar igualito que el de Carlos Pascual con Calderón, que únicamente lo que está esperando Estados Unidos es aunque siga el Partido Demócrata, están esperando que entre Kamala para cambiar al embajador. O sea, simplemente es un tema de tiempo porque claramente Ken Salazar ya no goza ni de la confianza, ni del beneplácito, ni de la simpatía del gobierno actual. Entonces, pero yo no creo que Estados Unidos se vaya a atrever a meterse con la presidenta porque los veo,
digamos, conteniendo, un poco ya, digamos, en una especie de borrón y cuenta nueva. Ok, hubo estas ofensas, bueno, te vamos a mandar quizás un nuevo embajador en enero y a partir de ahí reconstruimos la relación. Así que yo no veo a Estados Unidos dándose un balazo en el pie y empezando a generar más repercusiones políticas en México. Yo lo que veo al contrario es que Estados Unidos con Claudia Sheinbaum quiere la puerta de salida, quiere reconstruir la relación, quiere quizás una nueva relación, diferente a la de López Obrador más bien, y por esa razón yo no creo que Genaro haga alusión a Claudia Sheinbaum. Sí considero que hay alguna posibilidad de que haga alusión a López Obrador, mucho más que haga alusión a los políticos del PAN. Pero ya hizo precisamente, si creemos la veracidad de esta versión de la carta que se envió hace unas 2, 3 semanas, donde ya anticipaba o ya respaldaba en cierta forma los señalamientos del Mayo Zambada en cuanto a las participaciones, el contubernio de los gobiernos morenistas con el cártel de Sinaloa, y que también él dijo que pues sí había personajes cercanos a la campaña de López Obrador, que son las notas que estuvimos viendo en el último año del gobierno de López Obrador. ¿Crees que haya más elementos para que haga señalamientos más concretos contra la administración López Obradorista? Sí, de lo que diga Genaro García Luna es cómo quiere llevar Estados Unidos la relación con los gobiernos de Morena, con Morena como partido y con la presidenta Sheinbaum. Mi perspectiva es, Estados Unidos quiere llevar la fiesta en paz con la presidenta, quiere quizás sí meterle un susto o meterle un piquetito al partido y le quiere meter muchísimos piquetitos a López Obrador porque indudablemente sí les jugó un poco el dedo en la boca, es decir, estuvo pues, todo el sexenio diciendo Ken Salazar, mi hermano, mi amigo, y al final del día, pues le aventó el ventilador, o sea, no fue lo más leal políticamente hablando, y además era innecesario hacerlo de forma pública, además, considero yo. Entonces, yo sí creo que efectivamente mañana se pueden refrendar estas acusaciones, pero que difícilmente pudiera darse la extensión de estas acusaciones hacia personajes que están en este momento en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Le hace Omar García Harfuch, le hace Rosa Isela, le hace Juan Ramón de la Fuente, le hace Marcelo Ebrard. Dudo mucho que Genaro García Luna, porque Estados Unidos no lo permitiría, vaya a señalar a quienes están todavía en el gobierno de Claudia. ¿A quién sí puede señalar? Al expresidente, puede señalar a Alfonso Durazo, puede señalar a los hijos del presidente, a sus amigos, a Riobó, a muchísima gente que estuvo en la órbita de López Obrador, cosa que a lo mejor en una de esas hasta es una ayuda para la actual presidenta, ¿eh? O sea, hay que leerlo de esa manera. O sea, aquí hay que entender una cosa. Estados Unidos pareciera estar repitiendo esta relación bilateral que vimos en el sexenio de Salinas de Gortari, donde tú te acordarás, y que se continúa en el de Cedillo, donde había una relación con el presidente y otra con el PRI partido y otra con los presidentes, donde la relación con Salinas, con Cedillo era magnífica, pero había críticas de Estados Unidos, no al presidente, como partido, a sus prácticas, a las situaciones que tenía, a la corrupción que representaba. Entonces yo veo mucho en este momento Estados Unidos queriendo construir una relación parecida con Claudia Sheinbaum, donde, o sea, yo a ti te voy a respetar, te voy a apoyar, vamos a respaldarnos, vamos a caminar de la mano, pero eso no incluye a Morena. O sea, a Morena le voy a señalar sus errores, le voy a señalar las cosas que está haciendo. Y hay que recordar que finalmente Andrés López Beltrán, es parte de la cúpula de Morena. Entonces, partiendo de eso, a mí no me, se me haría extraño que si no hubiera señalamientos contra los hijos del presidente, bueno, del expresidente, contra el propio Andrés Manuel y por supuesto con su órbita, insisto, dejando muy salvaguardadas las personas, los perfiles que continúan con Claudia Sheinbaum. A mí sí se me haría probable. ¿Siempre fue un mal policía o dejó algo positivo la gestión de García Luna para el combate de la inseguridad, que es una de las cosas que ha repetido Felipe Calderón últimamente cuando se refiere a García Luna en sus intervenciones? ¿Hubo alguna cosa positiva de la gestión de García Luna? Yo considero que en particular de García Luna, no. El plan como tal de Calderón no era tan malo.
Yo sí considero que era inoportuno, porque el país venía en el último año de Vicente Fox, de tener la tasa de homicidios más baja, pues desde que México vivía en paz, es decir, desde la postrevolución, hablamos de los años 30, 40, tenía la tasa más baja en casi 100 años México. Entonces, no era necesario, digamos, una estrategia tan amplia. Para mí la estrategia de Felipe Calderón es una mala copia de la estrategia que usó Álvaro Uribe en Colombia hacia la guerrilla, pero es que Álvaro Uribe sí tenía un problema muy serio cuando llega, donde realmente tú te acordarás, Álvaro Uribe, el día que toma posesión en su primer periodo, bueno, es que hay un atentado en Bogotá, o sea, la guerrilla estaba metida a un nivel como el que en este momento tenemos metido al narco, es decir, con una posibilidad realmente de hacer lo que quería y que la autoridad hacía muy poco. Me parece que en el caso de Calderón fue excesivo el haber pretendido, bueno, vamos contra todos, ¿no? Era básicamente Tamaulipas, Michoacán y algunas zonas muy específicas del país, ¿no? Ciudad Juárez, incluso tú recordarás, Tijuana tampoco tenía los números que luego tuvo cuando pues, se golpeó el avispero, como dicen los morenistas, y que los números aumentaron exponencialmente. No era mala la estrategia en el sentido de que lo que a mí sí me parecía bien de Felipe Calderón, y te insisto, no sé si de Genaro García Luna, porque a mí me parece que más bien fue una estrategia del presidente, es que sí había una condena social a todo lo que tuviera que ver con el narco. Es decir, se presentaba al narco como lo que es, como hoy los presenta Daniel Noboa en Ecuador, ¿no? O sea, estos son personas que están por fuera de la sociedad, que nos hacen daño, que son delincuentes, que secuestran, roban, asesinan, envenenan, y me parece que ese discurso sí es bueno porque ahora nos fuimos al otro extremo, donde pues lo que vemos es una especie de aplauso gubernamental, donde se habla de inteligencia, pues como dijo alguien, pues entonces antes que se aplicaba la tontería o qué. O sea, a mí me parece muy importante que se rescatara eso, no lo va a rescatar Morena evidentemente, pero sí, si pudiéramos hablar de algún legado, pero insisto, yo no lo vería como de Genaro, sino más bien me queda claro que fue más un tema de Felipe Calderón, es este tema de presentar al delincuente como lo que es, como un enemigo, como un rival social, no como alguien que, ay, pues vamos a apapacharlo y vamos a perdonarlo y pues no hay problema, es que mira, pues es que no hay oportunidades y se dedicó a narco y amasó 5 millones de dólares, o sea, no había esa aquiescencia que desafortunadamente yo veo hoy y que bueno, lo que ha ocurrido es que tenemos una sociedad que cada día acepta más no solamente al narcodelincuente, sino su forma de vida, su estilo, su lenguaje, su música, todo. Entonces a mí me parece que si algún legado dejó Genaro, algún legado dejó Calderón, fue precisamente esta condena al narcomundo, que en este momento no la vamos a ver porque me queda claro que la generación que vivió eso, pues todavía le falta tiempo y para llegar a ser adultos, para reflejarse, digamos, electoralmente. Y bueno, pues al final de cuentas, los anticuerpos o la resistencia que se da cuando toda la sociedad le dices esto está mal, pues no se reflejan a los 5 minutos, se reflejan en una o dos generaciones cuando esa generación pues es adulta y le enseñaste que un arco estaba mal. Con esto se completa el ciclo o el círculo ese de consignar a un, no le puedo decir particularmente zar antidrogas porque se supone que está encargado de la seguridad en todos sentidos. Sin embargo, era evidente que el principal reto en ese entonces era el narcotráfico. No es el primero en la historia del país. Ahí está Gutiérrez Rebollo en el gobierno de Cedillo, que estaba designado como tal, un militar que murió en la cárcel en México. Y pero de todos modos sería fuera del secretario de la defensa que se llevaron y luego regresaron, García Luna sería el funcionario de más alto rango. Habíamos tenido gobernadores, pero el nivel federal sería el funcionario de más alto rango sentenciado por narcotráfico. ¿Sirve esto para cambiar esta violenta realidad que tenemos? Es un poquito lo que adelantabas, pero este círculo cierra, nos deja algo para acercarnos a la paz que están añorando muchos mexicanos, como un ejemplo de lo que puede pasarle a un narcotraficante. Fíjate que no, yo considero lo contrario. De hecho,
el daño más importante que hace Genaro García Luna con todo las malas conductas que tuvo, con todos los delitos que cometió, precisamente es que permite que aquellos que están duro y dale con, vamos, la autoridad no tiene credibilidad, la autoridad no sirve, la policía está corrompida, un poco en esta idea de implementar la narrativa, que es muy parte de la narcocultura de policías y narcos somos lo mismo. Ambos estamos podridos, ambos le hacemos daño a la sociedad, por tanto, no somos diferentes, no hay nada que perseguir. A mí me parece que tristemente este caso viene a reforzar esa visión en la sociedad. Es decir, en México lo que necesitaría sería lo contrario. Necesitaría, pues ya no digamos un Bukele, pero al menos sí una Patricia Bullrich, alguien que fuera un secretario o una secretaria de seguridad creíble, que le enseñara a la gente, oye, es que sí hay policías honestos, es que sí se puede combatir a la delincuencia, es que no todos los policías están vendidos al narco, y es que no todos están, es que no todos lo están. Entonces, a mí me parece más bien que abona lo contrario, a que esta narrativa de igualar al narco, en general a la delincuencia, al narco en particular, pero a la delincuencia también, al secuestrador, al tratante, al proxeneta, al que trafica con migrantes, lo iguala al policía. Mira, pues Genaro es un delincuente, es igual a mí, y yo soy pueblo, que es esta narrativa que tiene la narcocultura de yo me agarro al hecho de que soy pueblo, yo me agarro al hecho de que soy una víctima de la injusta sociedad que está construida, por lo tanto, perdonen. O sea, Entonces, como que sería la forma en la cual se valida esta visión que tiene mucha gente de que, ¿cómo no me digas que no me dedique al narco si el principal narco es el gobierno? A eso te refieres, ¿no? sí, van a salir a festinar todos estos personajes, no hace falta nombrarlos, que son pues prácticamente como los biógrafos del narco, ¿no? O sea, que están permanentemente ensalzando esta narcocultura o la están romantizando o le están buscando la esquinita para humanizarla y van a salir mañana a festinar porque por supuesto valida su narrativa, es la mejor noticia para ellos. Pero claro, no tienen culpa ellos, la culpa pues la tuvo Genaro García Luna por haberse portado así. A mí me preocupa, sin embargo, insisto, que en la sociedad, en las personas de a pie, que digamos no tienen acceso a esta visión, digamos, panorámica o periférica de lo que está en juego, pues digan, efectivamente, la policía y los narcos son lo mismo, por lo tanto, no tenemos que juzgar al delincuente, cuando el delincuente claramente está por fuera de las leyes, claramente daña muchísimo más a la sociedad que el policía corrupto que tú me digas daña menos a la sociedad que un delincuente que además delinque a nivel, por ejemplo, de los capos importantes por voluntad, por ambición. Entonces, me parece que al contrario, tristemente va a abonar a lo contrario, a acentuar esta idea de somos lo mismo. Nada más para aclararle a la audiencia, Patricia Bullrich es la ministra argentina de Seguridad a la que hacía referencia, ¿no? Sí. Así es la ministra de Seguridad de Argentina, que bueno, pues ahorita, por ejemplo, está en un combate, pero tiene además una enorme credibilidad y no han encontrado, digamos, pues callo que le pisen. Y no porque ahorita lo sea, Patricia Bullrich es una persona ya mayor que tiene una trayectoria política muy larga en Argentina, que ha estado en gobiernos incluso cuestionados, pero ella se ha mantenido, digamos, con esa credibilidad, es decir, a pesar de que estuvo, por ejemplo, en un gobierno muy discutido, como fue el de Fernando de la Rúa, se mantuvo, sin embargo, ella como por fuera de esto, o en el de Mauricio Macri, pero ella se mantiene por fuera de esto porque actúa bien. Eso fue lo que le faltó a Genaro. O sea, posiblemente el gobierno de Calderón hubiera sido criticado, pero si él hubiera tenido una conducta recta, pues sería muy diferente, porque la gente diría, bueno, Calderón fue un corrupto, como a lo mejor fue un corrupto López Portillo, Echeverría, o fue un tipo que no fue un buen presidente como de la Madrid, pero Genaro no fue parte de, o Genaro no fue como él, o a Genaro no lo podemos calificar como él. Desafortunadamente, Genaro hizo todo lo posible para que pues, triunfe esa narrativa que tanto abandera los delincuentes y sus corífeos.